Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable. Muy buenas, hoy lunes un poco fresco, ya era hora, porque el calor que hemos pasado este verano ha sido casi insoportable, aunque el calor con un buen baño y una cervecita fresquita se suaviza mucho. Y el frío con un poquito de vino tinto también. Hoy tengo una persona con nosotros que tengo que agradecerle, a Isabel Gil Rosiña. Isabel, muy buena. Buenos días. Portavoz y de Relaciones Institucionales, la responsable. Y a mi compañero, Fran, muy buena. Hola, Fernando. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Buenos días. Verán ustedes, Isabel, mi madre, que ha muerto hace muchísimos años, en el año 53, y además muy joven, me dijo en una ocasión que a mí me conmovió muchísimo. Y me dijo, hijo, lo peor que puede tener una persona es que maltrate a otra o que no se porte bien. Dice, porque acabo de ver cómo una autoridad le ha dado una bofetada a un hombre con su mujer y con su hijo delante, y eso no solamente es impropio, es que eso es algo repugnante, eso es algo que no se puede hacer. Esto viene a cuento que esa misma bofetada le han dado a los sindicalistas de la UPA y UCE, porque una cosa es que si han hecho algún delito, pues la juez correspondiente lo juzgue y que hagan en consecuencia lo que la ley dictamine, y otra es que en primera página de la prensa aparezcan esposados, que es una desproporción total y absoluta para sus hijos, para su mujer, para su familia, para sus compañeros. Y eso es una bofetada que es impropia e indigna de un cuerpo como la Guardia Civil. Y esto lo digo y lo mantengo. Y me pregunto una cosa, que se lo voy a preguntar ahora a Isabel. Si los de la UPA estaban en sus oficinas cuando fueron a detenerlo, y la Guardia Civil, la OCU, llega allí a detenerlo, ¿me quieren ustedes explicar qué pintaban allí los medios de comunicación? Yo como medio de comunicación, si me avisan, voy, naturalmente. ¿Pero por qué estaban allí? ¿Quién los avisó? ¿Quién les dijo que los iban a detener? Y salen esposados como si fueran unos delincuentes ya juzgados, porque los acaban de juzgar. Isabel, perdona la introducción, pero me apetecía hacerlo, porque no creo que sea adecuado todo esto. Es la segunda. Hay dos adelantos informativos. Ayer se quejaba precisamente también la UPA-UCE en un comunicado oficial en el que, como sabéis, la jueza ha decretado, la magistrado del juzgado número 1 de Mérida ha decretado prisión para el secretario general y el secretario de organización. Y también, 15 minutos antes de que se supiera, ya los medios de comunicación lo publicaron. Antes de que la jueza emitiese el auto de prisión para estas dos personas. O sea que en algún sitio hay un topo que lo suelta. Isabel, perdona que la pregunta empiece por ahí, pero... No, es necesario porque la actualidad manda, Fernando, y entiendo que el primer asunto que abordemos en este ratito que vamos a compartir sea la investigación de UPA-UCE. En el gobierno de la Junta de Extremadura, desde el miércoles pasado, vemos con preocupación y asistimos con preocupación a la investigación a la que está siendo sometida la organización UPA-UCE. Y lo vemos con preocupación porque UPA-UCE es una organización muy importante para el sector agrario de nuestra región. Hemos de tener en cuenta que la UPA tiene 10.000
agricultores afiliados a su organización. Por tanto, asistimos con preocupación a la investigación que se está llevando a cabo y al devenir de los acontecimientos. Y dicho esto, la Junta de Extremadura, que por cierto conoció esta investigación y estas detenciones en el momento en el que se producían a través de los medios de comunicación, y como bien decía, los medios de comunicación van donde les llaman. Por tanto, si los medios de comunicación estaban allí, alguien les avisaría. He de decir que la Junta de Extremadura se enteró en ese momento, y en ese mismo momento distintos responsables de la Junta de Extremadura, lo ha hecho el presidente en una entrevista que dio a los medios de comunicación públicos de la región la semana pasada, y también lo ha hecho la consejera competente en la materia, la consejera García Bernal, es demostrar el desconocimiento del alcance de la investigación, que la Junta de Extremadura no tiene, es confirmar a la ciudadanía que la Junta de Extremadura no ha sido requerida de ninguna documentación, de ningún informe, de nada de las actuaciones que están siendo investigadas, que he de decir que corresponden a la legislatura anterior, a los años concretamente 2013, 2014 y 2015. Por tanto, hemos mostrado nuestro respeto a la justicia y a las investigaciones judiciales, como no puede ser de otra manera, pero sí alto y claro, en el mismo grado, mostramos el respeto a la presunción de inocencia de las personas que están siendo en estos momentos investigadas y que, fruto probablemente de esa exposición en los medios de comunicación, pues la condición humana es la que probablemente se esté haciendo ya un juicio público a raíz de esa portada. Pero en que los medios de comunicación, en la primera página, aparezcan dos personas esposadas. Pero yo no puedo, aparte de ser la responsable de las relaciones con los medios de comunicación del Gobierno, no puedo juzgar a los medios de comunicación. Si yo no juzgo al medio de comunicación, juzgo a la persona que los ha avisado para que estuvieran en ese momento. Claro, ni decir por qué un medio de comunicación decide poner en su portada una fotografía. Está claro que ese daño, transcurra como transcurra al final esta investigación, y la jueza del Juzgado de Instrucción número 1, que creo que es de aquí de Mérida, finalmente ponga en su sentencia, fruto de la investigación llevada a cabo, hay un daño que no se va a poder reparar a esas personas, a esas familias, a esos hijos, y yo eso desde luego tengo que lamentarlo, porque además conocemos personalmente a los dirigentes de UPA-UCE que llevan más de 30 años trabajando en esta región por un sector tan importante como es el sector agrario, ¿no? Y representando a miles de agricultores. Por tanto, lo que deseamos es que la investigación aclare cuanto antes lo que haya ocurrido. No obstante, la Junta de Extremadura se ha mostrado siempre su colaboración con la justicia, y de hecho ayer domingo o el sábado ya comunicamos a través de los medios de comunicación que hemos ordenado en la consejería competente una auditoría complementaria sobre los años que están siendo investigados respecto de esas ayudas de asesoramiento agrario. De 2012 al 2014. 2013, ¿no? 14 y 15. 13, eso 14, es lo que 15. Dice la nota de prensa de la Guardia Civil, y eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pero la Junta de Extremadura, como ya hemos dicho la semana pasada, no ha sido requerida para ninguna, y en cuanto lo sea, pues la Junta de Extremadura colaborará con la justicia, como no puede ser de otra manera. Yo no estoy en contra de los medios de comunicación. Sí, yo te he entendido perfectamente, lo que Fernando, lo que querías decir. Que quién es el de la OCU, me imagino que será un guardia civil, no, me imagino yo, o un guardia civil que se lo ha dicho a otro guardia civil, y ese guardia civil se lo ha dicho a alguien, para que en el mismo momento de la detención esté allí un fotógrafo, en Cáceres y en Badajoz. No puedo. Que yo como periodista, yo estaría. Que yo como periodista inmediatamente estaría allí. Claro que sí. Si a E-Radio hubieran llamado, E-Radio va. Eso es lógico, como han ido todos los medios y televisión extremeña. No sé, sinceramente, porque son 40 y tantos años, si eso lo daría yo de la manera que se dio. Porque eso ya juzgar entra... a una persona antes de ser juzgada, porque eso ya está juzgado. A mí esto nunca lo he hecho. Yo creo que más que... Estoy contigo, Fernando, que más que no se juzga a los medios de comunicación, y mucho menos los compañeros, realizan su trabajo y lo han hecho muy bien. Y están en la obligación de sacar esas portadas. Esto es así. El problema yo creo que reside en el procedimiento. Es decir, una persona que no supone un peligro público tiene que salir esposada de un tema administrativo solamente porque es personaje público. A nosotros nos llega público que los Puyol y no han salido ninguno esposado. A nosotros nos llega, y tú lo sabes, muchas notas, y cada vez que alguien presunto sale con las iniciales, ¿no? Salvaguardando su identidad, ¿no? Porque así está en la ley. Lo que no entiendo es por qué efectivamente eso no se cambia. Cualquier ciudadano extremeño, independientemente de a qué nos dediquemos, seamos responsables públicos o no,
conozcan a las personas dirigentes de la organización UPA, UCE o no, pues se le encoge la tripa, o por lo menos a mí se me encogió la tripa cuando me entro en la portada de un medio de comunicación y veo la fotografía. Esa fue mi reacción humana y entiendo que habrá sido la de muchos afiliados de UPA y muchos ciudadanos extremeños. Lo que tenemos que hacer es respetar el procedimiento judicial, preguntarnos por qué los medios de comunicación estaban allí, y yo desde luego no me atrevo a decir si ha sido o no la Guardia Civil, porque el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como responsable pública que soy y miembro del Gobierno, es lógico. No, pero no lo digo. Respeto hasta cierto punto. No lo digo por eso, Fernando. Es la única que lo sabía. No lo digo por eso, lo digo porque la semana pasada, el viernes, creo que el Partido Popular no estuvo nada acertado en una nota de prensa que envió, donde quería hacer ver a la ciudadanía que el presidente de la Junta de Extremadura había faltado el respeto a la Guardia Civil. Y yo creo que Guillermo Fernández Vara es un presidente y un político comedido, dialogante, que mantiene siempre un respeto institucional exquisito, y eso no ha pasado nunca en esta región. Es decir, en esta región ha habido un presidente autonómico que denunció a la Policía Nacional. Ese no es Guillermo Fernández Vara. Por tanto, no debiéramos, yo creo, enredarnos los partidos políticos ahora en esta cuestión, sino en mostrar enérgicamente, y ese es mi deseo y el de la Junta de Extremadura, que cuanto antes se esclarezcan los hechos que están siendo investigados, y que en el caso de que finalmente haya una sentencia, pues el daño personal que se le haya podido hacer a algunas personas, si finalmente no son culpables, pues no sabemos cómo se repara, ¿no? Que es la pena. Exacto. Y es lo que estábamos hablando, es decir, que eso, si finalmente se concluye la investigación y algunas de las personas que han copado las portadas de los periódicos no tienen ninguna responsabilidad respecto de ningún procedimiento que se esté investigando, pues ese es un daño que probablemente nadie te va a reparar, y a sus familias probablemente nadie se lo va a reparar, ¿no? Yo cuando me refiero al procedimiento no es al judicial, sino al procedimiento policial. Es decir, ¿por qué tiene que salir una persona que está detenida, de acuerdo, pero que no genera ninguna violencia, y además está custodiado por varios agentes? Es que lo veo absurdo. Por tema de imagen pública. Yo sé que ellos siguen su procedimiento y está así estipulado. Y estará mandatado por los mandos superiores que tengan, que sean responsables de la investigación, porque al final a la Guardia Civil o a los policías que nosotros vemos en cualquier situación de esta, están haciendo el trabajo que le han dicho que tienen que hacer, ¿no? Por eso digo el procedimiento. Yo, no como soy hija y hermana de Policía Nacional, pues sé que uno tiene una escala de mando, ¿no? Y en la escala de mando hace lo que tiene que hacer. En cualquier caso, insistir en que los medios... Ellos cumplen con su obligación. Los medios de comunicación estaban allí porque alguien les dijo: oiga usted, esto va a pasar a las 8:30 de la mañana. Y a las 8:30 de la mañana los miembros del Gobierno estábamos sentados en la mesa del Gobierno, que se hizo el miércoles porque el martes fue el Día de los Santos y fue fiesta, por eso lo pasamos al miércoles, y allí, estando en aquella mesa, recibió una llamada la consejera de Agricultura, Medio Ambiente y Políticas del Territorio, alertándole de que estaba haciendo en el polígono de Cepansa, creo que se llama, de aquí de Mérida, se estaba haciendo un registro y se habían llevado a varias personas detenidas. En ese momento es en el que nos enteramos desde la Junta de Extremadura, por tanto los medios de comunicación lo supieron antes que el propio gobierno autonómico. Manda narices la cosa, es decir, que un gobierno se entere después, que antes que los medios de comunicación, que se enteran para estar allí. Y eso sale de algún sitio. A alguien le avisa a los periodistas. De eso no hay duda. Pero bueno. No podemos resolver eso nosotros, esa cuestión. Pero por lo menos decirlo sí. Pero que conste que no vamos contra los compañeros, ni hombre, mucho menos. Se ha entendido perfectamente la reflexión. Estaban donde cualquiera hubiera hecho lo mismo. Claro. Yo he corrido delante de la Guardia Civil y me pegó un tropezón y salió el manetofón. Menos mal que la cinta se libró. O sea, que yo he corrido delante de la Guardia Civil, no, de la entonces la Policía Armada. Y yo he hecho absolutamente de todo, pero nunca he querido enjuiciar a nadie antes que lo haga el juez. Eso no lo he hecho yo nunca. De todas formas, el ejemplo que ponía, que recordaba aquello que le contaba a su madre, yo creo que no es comparable, ¿no? Que la introducción que hacía, es decir, la España de los años 50 no era una España democrática, y esta España sí lo es, ¿no? Y el respeto y la tarea que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nada tiene que ver con los años antes de la democracia, ¿no? Pero en cualquier caso, al final,
Si la reflexión la queremos hacer desde una óptica humana, que al final es lo que somos, seres humanos, más allá de la responsabilidad pública que cada uno tengamos o de aquello a lo que nos dediquemos, pues es que si finalmente esto concluye en que no hay tales responsabilidades o no hay tales delitos, porque tenemos que respetar la presunción de inocencia, pues probablemente, lamentablemente, ese daño no se le va a poder reparar a estas personas. Indudablemente. Bueno, vamos a hablar el tercio de lo más novedoso. Vamos al nuevo gobierno. Y en el nuevo gobierno hay dos políticos que afectan enormemente a esta región. Uno, que es el de Fomento. A ver si por fin viene algo del tren para acá. Y otro, el de la economía. Montoro, que yo he dicho muchas veces... Bueno, economía es Guindos, la Hacienda. La Hacienda. Yo he dicho muchas veces que tiene cara de jefe de funeraria, pero bueno. ¿Qué va a pasar con estos dos? Porque tenemos, por un lado, el AVE, aunque en vez de AVE sea un tren rápido, pero por lo menos decente, y por otro lado, los presupuestos. Bueno, pues la semana pasada ya nada más que se nombró el nuevo gobierno, el presidente de la Junta dio a conocer a los ciudadanos la que nosotros denominamos la agenda extremeña. Y la agenda extremeña tiene 3 peticiones muy claras y además por este orden. Primero el tren, como bien decía, es decir, de nada sirve que esta región tenga unos ingredientes que nos hacen tener unas posibilidades de crecimiento extraordinarias, como puede ser todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, todo lo que producimos aquí, o los buenos datos que vamos teniendo cada vez mejor de todo lo que tiene que ver con el sector del turismo, si no tenemos cómo exportar nuestros productos y si no tenemos unas buenas comunicaciones que hagan que esta región tenga cada vez más visitantes. Solamente por esas 2 cuestiones, aparte también de porque los ciudadanos extremeños puedan desplazarse en otros tiempos, en otras condiciones de las que lo hacen ahora mismo cuando tienen que viajar a Madrid o a Sevilla, necesitamos con urgencia renovar y cambiar unas infraestructuras ferroviarias que son absolutamente obsoletas y que son de no sé qué siglo pasado ya hemos perdido la cuenta. Y para eso una de las primeras cartas que va a enviar el presidente probablemente en esta semana sea al ministro de Fomento, para decirle además que en Extremadura, por vez primera, todos los grupos políticos nos hemos puesto de acuerdo para escribir en el papel qué queremos que sean las infraestructuras ferroviarias. Y hemos hecho el llamado Pacto por el Ferrocarril. Por tanto, no es solo una petición de Fernández Vara y del Gobierno de los socialistas, sino que es una petición del conjunto de la región. Ya hubo en el mes pasado, el día 22, una primera manifestación que pretende precisamente, porque cuando al final hemos sido capaces, que yo creo que es un primer paso positivo, de ponernos de acuerdo todos los políticos, que esto es un poco complicado en este país y en esta región, yo creo que el reto más importante que tenemos ahora los dirigentes políticos, sindicales y empresariales, que son los que han firmado ese pacto, es hacer llegar a la ciudadanía extremeña que se sumen a esa petición y que al final en las convocatorias públicas de reivindicación no estemos solo los de siempre, sino que esté una parte muy importante de la ciudadanía. Yo creo que en la manifestación de Badajoz ya eso lo vimos y fue una manifestación que, a pesar de que era un día lluvioso y había muy mal tiempo, en el que hubo ausencias. Hubo en torno a 4.000 personas, creo que recogieron los medios de comunicación, y es un paso muy importante. Y esa será una de las primeras misivas que el presidente de la Junta mande al Gobierno de España para ir allí de la mano de todos los que hemos firmado el pacto en Extremadura y decirle al ministro: póngame los plazos y el presupuesto para que las infraestructuras ferroviarias de nuestra región empiecen a ser dignas, porque en estos momentos no lo son. Es verdad que hubo ausencias en la manifestación, pero yo confío en que el presidente Monago y el Partido Popular en Extremadura, conocedores de la magnitud de esta petición, conocedores de las necesidades, porque también ellos, estando en el Gobierno, se supone que lo reclamaron, y de la necesaria unidad para que el Pacto por el Ferrocarril lo podamos llevar a Madrid con la representación de todas las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos. Ese es el primer asunto de los 3 que creemos capitales. El segundo de ellos es la necesaria puesta en marcha de un plan especial de empleo para nuestra región. No solo para nuestra región, sino que lo que ha manifestado el presidente Fernández Vara en distintas ocasiones, creo que la última fue en el debate del Estado de la región, es que aquellas regiones en España que tengan más de un 20% de paro tienen que tener una estrategia especial para combatir el desempleo por parte del Gobierno de España. Es verdad que tenemos las competencias, es verdad que cada uno ordenamos las políticas en el sentido de poner en marcha, por ejemplo, planes sociales. En Extremadura ya es el segundo año que vamos a poner en marcha, con 24 millones de euros, fruto del esfuerzo de la Junta de Extremadura y de las 2 diputaciones de Cáceres y Badajoz, un plan social de empleo dotado con 24 millones de euros, pero ese esfuerzo
esfuerzo es insuficiente para superar un paro que es estructural y que no baja nunca de ese 20%. Esa es la segunda reivindicación. Y la tercera misiva y reivindicación que el presidente de la Junta llevará a Madrid para el nuevo gobierno será la necesidad de ponernos con inteligencia y con generosidad, el conjunto de las administraciones y de las autonomías, a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las distintas realidades de España y cómo en España no valen lo mismo mantener los servicios públicos en un sitio que en otro, ¿no? Y yo creo que el presidente Fernández Vara tiene muy claro cuáles son los ítems extremeños y cuáles son las dificultades, y siempre ponemos el ejemplo de la sanidad, porque probablemente es aquel servicio público que conocen todos los ciudadanos, porque todos hacemos uso a lo largo del año por cualquier cuestión del sistema público sanitario, ¿no? No puede costar lo mismo desplazar a un enfermo en Madrid en una UBI que desplazar a un enfermo en una UBI en una zona rural de Extremadura hasta llegar al hospital. Entonces, los ciudadanos en este país tenemos derechos por ser ciudadanos de este país, no por llamarnos extremeños o gallegos o andaluces. Y yo creo que esas cuestiones hay que tenerlas muy presentes en la futura negociación de la financiación del sistema de financiación autonómica, y para eso pues habrá que negociar con la vicepresidenta, que es ahora la encargada de estas cuestiones. Hablaremos del presupuesto, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento. De acuerdo. Seguimos en nuestra entrevista de hoy con Isabel Gil Rosiña, portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura. Hemos estado hablando de algunas cosas relacionadas con la UPA-UCE, también con ese tren que normalmente debería ya estar aquí, porque cuando yo dirigía una televisión, y hace ya muchos años, dijeron que en el 2010 se iba a inaugurar el AVE. Han pasado ya 6 años de aquella inauguración y ahí esperamos. Yo no sé si yo lo conoceré, pero que lo conozcan mis hijos y mis nietos, espero que sí. Hablábamos de todo ello y lo principal, Isabel, que son el dinero. Yo creo que si el Partido Socialista se ha obtenido en la investidura de Rajoy, me imagino que eso servirá un poco para que el PP y el PSOE aquí en Extremadura se puedan poner de acuerdo para una financiación de la Junta, para unos presupuestos. Bueno, no sé si tenemos que tener en cuenta el marco nacional o el marco regional del año pasado. Lo que sí está claro es que en la Junta de Extremadura el gobierno de Fernández Vara no tiene una mayoría parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. Por tanto, cualquier cuestión que requiere de la aprobación en la Asamblea es peleada y trabajada y negociada y dialogada desde el Gobierno con los grupos políticos, y ahí quiero poner en valor el trabajo de los grupos parlamentarios, porque yo he sido parlamentaria 8 años y muchas veces no ponemos en valor el necesario esfuerzo que se hace desde la propia Asamblea de Extremadura. Entonces, en el Gobierno de España lo que yo digo es que miren aquí, porque llevamos ya un año peleando y negociando, porque ahora Rajoy va a tener que hacer este procedimiento para cualquier cosa que tenga que sacar adelante en este país, de venir de gobernar con una mayoría absoluta y aprobar decretos, leyes cada viernes, que yo me acuerdo que en la última legislatura de Rajoy, cada vez que amanecíamos un viernes decíamos los viernes de dolores, porque nos encontrábamos un decreto ley que cambiaba alguna cosa fundamental de España y que afectaba al conjunto de los españoles. Entonces yo creo que es al revés, que somos aquí muy humildes en Extremadura, pero oye, no está mal que miren cómo aquí hemos estado negociando y cómo aquí hemos estado dialogando con las fuerzas políticas. En ese sentido, la semana pasada la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ya hizo entrega del borrador de los presupuestos para el año 2017, que previamente abordamos en el Consejo de Gobierno. Y quiero poner en valor a todos los grupos políticos de la Asamblea. Quiero poner en valor que por vez primera se presenta un borrador, porque el año pasado iniciamos la negociación cuando ya fue proyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y los grupos políticos de la Asamblea achacaron al Gobierno que no se había negociado previamente un borrador. Aquella primera negociación se frustró, prorrogamos los presupuestos y finalmente los presupuestos fueron aprobados en el mes de abril. Este Gobierno ha tomado nota de del necesario talante de diálogo y de consenso que ha de buscar, y en esas estamos. Y yo confío en que la negociación del presupuesto, como el año pasado, aunque fue en el segundo intento y no en el primero, pues sea fructífera y podamos sacar un presupuesto adelante. Es obvio, con la pregunta que me hacía, que la situación nacional influirá
imagino en los gobiernos autonómicos, ¿no? Pero también hay que aprobar los presupuestos generales del Estado, que no están aprobados tampoco, ¿no? Entonces, confío en que la negociación parlamentaria vaya por buen camino. La consejera de Hacienda es una persona muy diligente, muy rigurosa y muy ordenada en todo lo que tiene que ver con su trabajo, que es el más complicado y la cartera más complicada Conozco bien a Pilar. De cualquier gobierno, ser la consejera de Hacienda, y más en la situación en la que nos encontramos esta región, que antes, cuando nombrabas a Montoro, aquí lo conocemos bien. Al ministro Montoro, que no ha cambiado, ni ha cambiado de cartera, ni ha dejado de formar parte del Gobierno de España, porque quiero recordar que nada más llegar a la Junta de Extremadura, lo primero que nos encontramos el primer día fue esa carta de Montoro que nos decía: ordena usted las cuentas de la Junta de Extremadura, prácticamente su región está intervenida. Por tanto, la consejera de Hacienda ha hecho un trabajo magnífico en permanente diálogo con el Gobierno de España, y hemos sido capaces en este primer ejercicio de gobierno de Guillermo Fernández Vara ordenar las cuentas de la región. Y cuando el año pasado estábamos, en el 2016, presentando a los extremeños un presupuesto que decrecía un 6%, porque había que reordenar unas cuentas que no había por dónde cogerlas, estamos en disposición en este año 2017, y así lo recoge el borrador, de presentar un presupuesto que crece un 0,3, que es verdad que un 0,3 parece una cosa testimonial, pero frente al 6% que bajaba el año anterior, creo que es un paso sustantivo importante que hemos de poner en valor. En esta semana, que comienza hoy lunes, se van a iniciar ya lo que son las rondas de contacto ya presenciales, y hemos estado en el último mes y medio trasladando a los grupos de la oposición, también a los agentes sociales y económicos y a todos los medios de comunicación, toda la documentación que creíamos necesaria para sentarnos a negociar en una mesa. Le hemos mandado la ejecución del presupuesto 2016 para que pudieran analizarlo, le hemos mandado la previsión de ingresos, y el borrador que se entregó el viernes pasado lo que contiene es la propuesta de gasto, es decir, a qué va a destinar la Junta de Extremadura el dinero para hacer política en nuestra región. Ese borrador, que contiene una subida del 0,3, vuelve a situar a las políticas sociales, que son las que hacen iguales a los ciudadanos, en el centro del presupuesto de la Junta de Extremadura. De nuevo, de cada 100 euros que tiene la Junta de Extremadura, 65 van a políticas sociales, porque tenemos un compromiso con los ciudadanos y porque además creemos en la igualdad. Es decir, el tener una sanidad como la que tenemos en Extremadura, que ya estamos recuperando respecto a las cifras que conocíamos de la legislatura anterior, el tener una educación de calidad en nuestra región, el tener garantizado unos servicios sociales de base que son la puerta de entrada de las dificultades en los municipios. Cuando una familia tiene un problema, va al ayuntamiento y pregunta por la trabajadora social, y allí le atienden y le dan una respuesta desde la Administración. Todo eso se incrementa, no sé decir la cifra con exactitud en este momento, pero se incrementa también una partida muy importante destinada a la discapacidad en nuestra región. Son más de 100.000 las personas que hay con discapacidad en Extremadura, y ahí hay una labor encomiable que hace todo lo que tiene que ver con el tercer sector, todas las organizaciones de la discapacidad, que es subsidiaria de la labor que hace la Administración, pero es fundamental y elemental. En definitiva, los presupuestos de la Junta para el año 2017 insisten en lo que ya hemos venido haciendo en este año 2016 de cara, pues bueno, a dar respuesta a los ciudadanos más débiles de nuestra sociedad, y también prevé una subida, igual que el global, del 0,3 en la parte de infraestructuras y en todas las obras y en todas las infraestructuras que están pendientes y que se acordaron también en el presupuesto anterior. Volviendo o regresando al escenario político, el único escenario parece ser posible, de momento a priori, por las declaraciones que han realizado, es el mismo, el que se reproduzca para la aprobación de los presupuestos de 2016, es decir, que el PP se abstenga o apoye estos presupuestos. Lo digo porque Álvaro Jaén, el pasado viernes, en esa ronda en la que la consejera de Hacienda le entregó el borrador, ya dijo que eran unos presupuestos de recorte y que Podemos no iba a apoyar ese presupuesto de recorte como siguiera adelante. No. Yo creo que decir que son unos presupuestos de recorte es fruto de no haberse leído el borrador que les entregamos, ¿no? Por tanto, tendrán la oportunidad en las próximas declaraciones públicas que hagan una vez estudiado el borrador. No es de recorte, pero no es de recorte no porque crezca un 0,3. Es que el año pasado, que disminuía el presupuesto en 6 puntos, tampoco contenía recorte, porque esto es como cuando uno en su casa tiene que ordenar a qué tiene que destinar el sueldo que se gana dignamente con su trabajo. La Junta de Extremadura es igual, pero a lo grande. Entonces, la Junta de Extremadura el año pasado tuvo que ordenar las cuentas, pero sin que eso recayera en la espalda de los ciudadanos. Y no
hubo recortes en educación, sino que hubo 500 maestros más en las escuelas, no hubo recortes en el transporte escolar, sino que recuperamos el que el Partido Popular había quitado, no hubo recortes en los servicios sociales de base porque hemos incrementado en 43 los trabajadores de los servicios sociales de base de nuestra región, no hubo recortes en la renta básica porque se ha parado y hoy la renta básica en nuestra región está a cero la lista y están atendidas. Nada más que tenemos que ver la paz social que hay en torno a la renta básica con la de titulares que generó la renta básica en la legislatura anterior. Por tanto, yo entiendo que esas declaraciones del partido Podemos en Extremadura es fruto de no haber estudiado el borrador. Este borrador de presupuestos, como ya ocurrió en el presupuesto 2016, no contiene recortes en nada que tenga que ver con la vida de los extremeños y de las extremeñas. Mantiene los servicios públicos fundamentales y cumple, como no puede ser de otra manera, con los compromisos que tenemos con el Reino de España y que a su vez el Reino de España tiene con Bruselas. Y si no se quiere cumplir con esos compromisos, habrá que decirlo claramente y no aludir a unos recortes que son inexistentes y que no contiene el borrador de presupuestos. Yo no sé cuál va a ser el escenario de la votación final, porque las leyes, y esta es la más importante que se debate anualmente en la Cámara Legislativa extremeña, tienen primero un debate a la totalidad. Pero ese debate a la totalidad, es decir, puede continuar la tramitación de la ley, puede estar precedido de enmiendas a la totalidad. Entonces, en este momento, la primera pregunta que nos haremos una vez que el Consejo de Gobierno, el próximo día 22, como ya señaló la fecha la consejera de Hacienda, apruebe el proyecto de ley de los presupuestos y lo envíe a la Asamblea, entonces es el momento en el que los grupos políticos tienen la oportunidad o no de presentar una enmienda a la totalidad. El año pasado fueron 2 enmiendas a la totalidad las que se presentaron del Partido Popular y de Podemos, y finalmente el Partido Popular votó la enmienda a la totalidad de Podemos, que tuvo como consecuencia el tumbar los presupuestos por vez primera en nuestra autonomía. Yo no me atrevo a dibujar qué escenario se va a producir porque está en manos y es decisión, además, que le corresponde por derecho a los grupos políticos establecer si presentarán o no enmienda a la totalidad y qué valoración harán y qué posición tomarán. Lo que yo sí confío, y el Gobierno confía y va con mano tendida a negociar unos presupuestos que al final es la ley más importante, es lo que decía Fernando al inicio. Las perras, para que nos enteremos todo el mundo, es lo que hace posible que haya 500 maestros más en las escuelas o no. Y eso es lo que tenemos que ir, como es nuestra obligación, con mano tendida, porque al final el Gobierno, como no puede ser de otra manera, es el más interesado en que pueda ver la luz el proyecto del 2017. En esa agenda de Extremadura con el Gobierno nacional, has dicho como segunda prioridad un plan especial de empleo. ¿Se consensuará con todos los grupos de la Asamblea de Extremadura ese plan? El plan es una reivindicación propia del Gobierno. Lo que hemos consensuado con los grupos... Bueno, Ciudadanos también ya lo ha reivindicado No lo sé, porque, por ejemplo, el Partido Popular ahora mismo, el actual en la Asamblea de Extremadura, se ha mostrado en contra de la política de empleo que estamos desarrollando en nuestra región y no le parece acertado, por ejemplo, el plan de empleo social que tenemos en Extremadura. De hecho, hay un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento Cacereño, gobernado por el Partido Popular, que decidió libremente no acogerse a ese plan. Por tanto, los ciudadanos de Cáceres no han tenido el mismo derecho de apuntarse al plan de empleo social que hayan tenido los ciudadanos de Mérida o de cualquier otro municipio de nuestra región. Entonces, no entiendo que acordáramos eso, puesto que ellos ya están mostrándose contrarios al esfuerzo que está haciendo la Junta de Extremadura por dar cobertura a los parados de larga duración y mayores de 45 años, que es un verdadero drama en nuestra región, porque todos estos años de crisis ha dejado a muchísimas personas sin oportunidad de reengancharse al mercado laboral y han, en definitiva, poniendo un ejemplo coloquial para que nos entiendan nuestros oyentes y también quienes nos ven por televisión extremeña, se despedía a un trabajador de 45 años y se contrataba a 2 de 25 por mitad de precio. Eso es lo que se ha estado haciendo en este país y eso ha generado un drama en muchas personas que tienen una edad que corren el riesgo de no volver a trabajar nunca más y, por tanto, estar abocados a la exclusión social o a tener una vejez no digna de quien ha estado trabajando toda su vida, ¿no? Por poder cotizar y tener luego una pensión digna como tienen que tener todos los trabajadores, porque ese es el sistema, ¿no?, que hemos establecido o que establecimos en este país. Por tanto, no entiendo que el Partido Popular quisiera consensuar ninguna estrategia de empleo. Nosotros ya en la oposición, cuando Guillermo Fernández Vara era el líder de la oposición, reivindicábamos en la Asamblea de Extremadura cada año la necesidad de pedirle al Gobierno de España un plan especial de empleo para Extremadura y nunca tuvo la aprobación del Partido Popular. No creo que ahora, estando en la oposición, la tenga tampoco. Claro, lo que ocurre también es que hay demasiado populismo y ese populismo lo que ocurre es que miran más
sus intereses personales que los intereses de los ciudadanos. Porque lo principal es el ciudadano. De eso no hay la menor duda. Mira, te voy a hacer una pregunta que me consta que es una cosa de tipo personal y que yo estoy traumatizado totalmente con este sentido. Sé que es un trauma mío, pero es un trauma porque lo he pasado. De ir en la calle con un amigo, y te voy a dar el nombre, Antonio de Pablo Conejo, íntimo amigo mío, íbamos por la calle, camino de casa, vivíamos los dos en el mismo piso, y si es que me he ido muerto a las 9 de la noche. 4 horas para poder retirarlo de allí. Hace muy poco, otro buen amigo estaba tomándose una copa. Se queda muerto en el acto, que estaba con un amigo tomándose una copa. Su hija, médico. Un sobrino que era el suyo, médico. No pudo entrar ni a ver al padre, porque ya estaba muerto, seguían el protocolo, 4 horas el cadáver allí en el bar. Hace unos días en la calle Santa Eulalia. Y me dicen algunos, yo sé que esto no es un tema tuyo, pero te lo expongo para que tú, por lo menos, como portavoz y representante de esas instituciones extremeñas, ¿por qué Mérida no tiene? Porque Mérida dice que hay dos forenses. No, Mérida no tiene ningún forense. Los forenses están todos en Badajoz y vienen aquí a trabajar de 8 a 3, tengo entendido. Y quien me lo ha dicho es una persona, es un abogado que conoce este tema. Es decir, que Mérida, capital de Extremadura, no tiene forense. Y a las 3 de la tarde ya desaparecen. Sábados y domingos, por no me cuenta. Resulta que el de la calle Santa Eulalia, las 3 o 4 horas que le tiro era porque resulta que la funeraria estaba en otro sitio, es decir, el campanario. Y yo me pregunto, ¿una funeraria solo para toda Extremadura? Y por último, Isabel, esto es un trauma para las familias y para todo, y sobre todo, ¿por qué una persona que se ha caído en la calle, que estaban gente delante, que no hay signo de violencia, no se puede retirar y llevarlo a la residencia o a donde sea con tal de que no esté en la calle y que sus familiares esperen a que llegue el forense y a que llegue el juez para poder levantar ese cadáver, con lo que supone eso para la ciudadanía? A mí ya me ha pasado, y sobre todo con un entrañable amigo mío, Jesús Cabeza, que se tiraron 2 días para hacer la autopsia, Isabel. 2 días. Tendría mucho trabajo los forenses. Aquel día efectivamente tuvieron que hacer 2 autopsias, pero no pudieron hacer una tercera. Yo sé que estuve hablando incluso con el delegado del gobierno. Monté mi cirio particular. Pero estas cosas, Isabel, de verdad, son cosas que son subsanables. Y sobre todo, caramba, que el 112, que para mí tiene todos los merecimientos del mundo, que cambien el protocolo. Es decir, que en vez de dejarlos allí, el muerto, que lo recojan y se lo lleven a un sitio cuando no hay violencia. Por Dios, que se solucione eso, Isabel. Bueno, en primer lugar, trasladarle sí, porque leí en la prensa que falleció un hombre en la calle Santa Eulalia y trabajamos al lado, y yo vivo aquí en Mérida y las cosas se comentan cuando uno sale a tomar un café o habla con cualquier vecino. Lamentar pues esas horas que esa persona tuviera que pasar ahí, trasladarle mis condolencias a la familia. Yo desconozco cuántos forenses están destinados en Mérida o cuántos forenses hay en cada sitio, porque desconozco cómo están ordenados los recursos humanos que tienen que ver con eso. Lo que sí tengo claro es que eso depende del Ministerio de Justicia, que nuestra comunidad autónoma no es competente en materia de justicia y por tanto es una cuestión que depende del Gobierno de España, y que trasladaré al presidente de la Junta, que probablemente como forense conozca bien cómo se tiene que organizar o qué protocolos existen. Yo estoy convencida que los servicios del 112, que son unos servicios fundamentales, no nos damos cuenta de lo importante que es el 112 en nuestra región hasta que hacemos uso de él, por cualquier circunstancia que se nos haya dado, estando en cualquier
cualquier sitio, ¿no? Porque los llamas inmediatamente o te pasa algo en casa, y muchas veces a las personas mayores hacen también un asesoramiento extraordinario de decirle por teléfono qué tienen que hacer, de tranquilizar y poner en valor todos los efectivos que trabajan en el 112 en nuestra región. Probablemente el protocolo que ellos siguen es un protocolo que está por encima de la tarea que ellos tienen que hacer y de sus competencias. Por tanto, pero es verdad que cuando se da una situación así es muy dolorosa. Yo esta reflexión se la he escuchado también al presidente Fernández Vara, porque cuando alguien fallece fuera de su comunidad autónoma pero quiere finalmente descansar en su localidad natal, dependiendo del protocolo que haya en cada comunidad autónoma, esa persona fallecida ha de estar un tiempo donde ha fallecido. En un sitio es un día, en Andalucía es 2 días, en Madrid. Es decir, no en todos los sitios, en todas las comunidades españolas se ordena eso de la misma manera. Y es verdad lo que decía de que hay cosas que son subsanables y es cuestión de poner encima de la mesa cómo son los protocolos en cada sitio para que al final las cosas que tienen que ver con la vida de las personas y con situaciones así muy dolorosas para los familiares pues se puedan hacer atendiendo a las normas. Siempre hay que atender, pero que las normas no estén falta de corazón muchas veces, ¿no? Que muchas veces lo que nos hace falta en este país, que las normas tengan un poco más de corazón. Uh-huh. Por cierto, y hablando del presidente, va a salir a la luz un libro escrito por su propio hijo, que narra los 4 años de la vida política de su padre, pero que arranca el día que perdió las elecciones en 2011. Se va a presentar el próximo 23 de noviembre en Madrid, ¿no? En el Consejo General de Médicos. No sé si él ya lo ha contado públicamente. No, yo lo digo porque yo lo sé. No me gustaría a mí robarle ese protagonismo tanto al padre como al hijo y darle la oportunidad de que sea el propio presidente quien cuente algo que me parece tan bonito, ¿no? Pero creo que él públicamente no creo lo que ha sido una sorpresa incluso para él, ¿no? Sí, yo creo que él lo desconocía, pero creo que si lo cuenta él, esas palabras van a tener un mayor sentido de si las cuento yo, aunque sea conocedora igual que tú de esa cuestión de la que hablaremos en los próximos días. Tú imagínate. Pero yo creo que debe contarlo él. Dentro de 2 años, el hijo de Isabel. Ahora tiene 2 años. El mío es muy chiquinino, tiene 3. 3 años. Hemos empezado ya el cole. Pero tú imagínate, con 3 años, su padre es concejal de Mérida, la madre con un cargo político. Ese niño está viviendo la política, mamando la política sí. desde que nació. Yo me imagino que ahí es donde tú descansas muchas veces, ¿no? Con ese niño, ¿no? Sí, bueno, cuando llego a casa que me lo como a besos, como todas las madres trabajadoras, ¿no? Que estamos muy poco tiempo con nuestros hijos y eso es un problema que tenemos en este país. Tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema de natalidad. Yo no soy partidaria, y es una opinión personal, de que la falta de nacimiento de niños se arregle con políticas natalistas que se basan en lo económico, que se establezca tal paga para las madres, tal dinero si tienes un hijo. No, esto es mucho más profundo y requiere de una mayor disposición por parte de todas las administraciones. No a mí porque yo sea política y esto al final son 24 horas al día, no. Cualquier mujer joven que trabaja en una tienda de la calle Santa Eulalia ve poco a sus hijos. Es decir, no es una cuestión de quienes a lo mejor estamos más visibles o tenemos puestos de responsabilidad política. Las familias hoy jóvenes no tienen hijos porque no tenemos tiempo para cuidar a nuestros hijos, porque no tenemos garantizados en este país que de los 0 a los 3 años vayas a tener cubierta una plaza de educación infantil. Y ese es un debe que yo creo que no se puede hacer solo con el esfuerzo de las autonomías, sino que tiene que estar también en la agenda del gobierno central, del gobierno de España. ¿Qué hacer para que este país pueda tener darle la vuelta a la pirámide poblacional, para que en este país nazcan hijos y para que las familias, no solo las mujeres, sino las familias, podamos cuidar de nuestros hijos y podamos educar a nuestros hijos? Ahora estamos con lo de los deberes. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Ahora estamos con lo de los deberes, sí. Ahora estamos con lo de los deberes. Y claro, al final... ¿Qué opinas de eso, de la huelga de deberes de los padres? Los hijos no pueden tener 5 horas lectivas, 2 horas o 3 por la tarde de actividades formativas y complementarias y luego 2 horas más en su casa de deberes, porque entonces los muchachos no juegan y los niños tienen que jugar, porque solo jugando, yo soy maestra, se despierta su imaginación y hacemos personas inteligentes, pero no inteligentes de saber sumar, sino otro tipo de inteligencia. Por tanto, los niños no tienen que tener tantos deberes. Ahora, a mí no me parece correcto, con todo el respeto a las organizaciones de padres que lo hayan planteado, esta respuesta de los padres, porque al final, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? No, hemos decidido que este fin de semana no se van a hacer los deberes. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿No sería más fácil que la comunidad educativa estableciera un debate, que los padres y los maestros que
tanto nos necesitamos, se establezca un debate ordenado, promovido por la administración educativa, no sé por quién. Isabel, yo he estado 40 años de maestro. Jamás en los 40 años, y tengo por ahí alumnos de todo tipo, desde médicos, periodistas, de todo, y a mí me quieren muchísimo mis alumnos todavía, y es un orgullo para mí. Jamás le puse un deber a mi Sí, yo creo que no deben tenerlo. Además, 5 horas porque tienen que jugar. Más que suficiente. Tienen que jugar. Porque tienen que jugar, porque tienen que divertirse, porque tienen que ser niños. Porque tienen que estar en el mundo Eso de y que, hacer de que las cosas. Llegan a clase, lo digo también Sí. por mis nietos. Que están los padres agobiados con los dichosos deberes de los niños. Pero no tienen bastante con la Pero familia. antes de tener... Niños, pero yo tengo antes a mi de hija tener... que por la noche, cuando tiene actividades extraescolares, acaba muchas veces a las 9:30 Sí, pero y antes hasta de las 10 de la darle noche esa hacer respuesta deberes. a nuestros hijos, No, yo no se estoy lo de acuerdo tendremos tampoco que con la arreglar huelga. nosotros, Pero digo sí los hay que hacer adultos. algo, sí hay que hacer Porque algo. claro, a un niño que le decimos, no, vienen con la libretina esa que les dan de las tareas. No, es que hemos decidido que no lo vamos a hacer. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Entonces, es decir, creo que la salida no es la más apropiada, estando yo de acuerdo con que los niños tienen que jugar en su tiempo libre y tienen, bueno, pues que ser niños, ¿no? De todas formas, yo tengo la sensación Se de nos que acaba el en tiempo. educación, perdona, no hemos avanzado nada, ¿eh? O muy poquito. Sí. Hombre, yo Muy creo que poquito. sí, que hemos avanzado. No creas. Mira, esta mañana he llevado, yo todos los días llevo a mis niñas al cole, de 11 y 8 años. La mayor le he querido coger la mochila porque pesaba, no sabes cuánto, sobre la espalda de una niña de 11 años. Que así estamos la mayoría de los que estamos tocados ya de la espalda, con más edad. No hemos avanzado con los medios digitales que hay ahora. ¿Por qué los críos, y eso lo planteé en una reunión de los padres con los maestros, por qué seguimos utilizando Porque esa no sé. cantidad de libros Para que lean. en el Es colegio? muy importante para que lean. Pero hay medios Que los digitales. niños, sí, hay medios digitales y todos los niños ya tienen sus iPads y en Extremadura la tecnología ha inundado las aulas educativas, las pizarras digitales, pero el papel es muy importante también para Para que mí es más escriban, importante. Pero me para parece la muy bien, electroescritura en los primeros Isabel. años. Yo soy maestra de infantil y es que los niños tienen que escribir, No hay tienen derecho que que leer, lleve una mochila tienen que con saber 7, cómo se 8, coge un 9 libro y kilos. palpar el Isabel. libro y leerlo y el gusto por la lectura. Eso, yo creo que las dos cosas son compatibles y si hay que dejar la mochila porque ya no van a hacer deberes en clase, porque se deje. Tenemos que terminar. En fin. Bueno, se Yo me ha hecho espero corto, que- ¿eh? que hay una Se me ha palabra hecho muy corto. extremeña que dice el chiquirrinino. Qué Pues tu chiquirrinino, Sí, que disfrutes con él. Ya sabes, Sí. como eres muy jovencita, puedes encargar otro. bueno. Y, Eso está complicado. Y disfruta. Y sobre todo, lo que sí te digo es una cosa. No he querido tocar el tema porque no me apetecía mucho. Esa es la verdad. Y es que este Partido Socialista, que siempre ha sido un histórico, que siempre ha sido orgullo de muchísimos, o de todos los españoles, porque nos han dado muchísimas satisfacciones desde hace muchísimos años, partidos de izquierda, de derecha, pero sobre todo de nacionalidad, que se recomponga porque tiene madera, porque tiene personas y porque tiene caché y fondo y sobre todo un estatus suficiente para que el Partido Socialista explote en lo bueno. Yo estoy convencida de que tras pasar esta crisis que ha sido muy profunda y en la que probablemente todas las partes hemos hecho cosas mal, ese 1 de octubre ojalá pudiéramos borrarlo de la memoria de todos los socialistas, pero sobre todo de todos los españoles. Estoy convencida de que el PSOE va a recomponer su fortaleza y va a volver a ser un partido capital para la historia y para el progreso de este país, y vamos a ser capaces de volver a exponer a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto de país, qué queremos hacer, y yo confío en que el conjunto de los socialistas vamos a ser capaces de hacer eso, porque además creo que se los debemos a los que ya no están, pero sobre todo se lo debemos a los que vienen, a las nuevas generaciones que vienen, y ser capaces de heredar un partido fuerte, un partido sólido que sea una alternativa real en este país. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y nada, desearles a todos ustedes una feliz jornada. Y bueno, hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar aquí con las tertulias de los políticos y naturalmente tocaremos los temas que son de la mayor actualidad. Muy buena y hasta siempre.